Hola David, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar inicio a la sesión, ¿ya? El día de hoy vamos a ver esta presentación 9, ¿cierto? Para introducir un poco los contenidos para la evaluación número 3, ¿ya? Hola, profe. Buenas tardes. Hola, Pablo, buenas tardes. Bien, entonces vamos a revisar esta presentación, la cual tiene algunas preguntas del cuestionario con respuestas y algunas indicaciones de por qué no era la correcta y por qué era la correcta. Y en función de eso, revisar un trabajo propuesto del cuaderno de ejercicio y la evaluación número 3, ¿cierto? Más o menos las indicaciones de lo que se tiene que hacer, ¿ya? Bien, comenzamos entonces, ¿ya? Entonces, revisar los contenidos de la unidad 3. La clase pasada hablamos bastante de estos contenidos en forma teórica, ¿cierto? Hablamos de los tipos de programación, que hoy día vamos a repasar un poquito eso. Hicimos la diferencia entre un algoritmo, ¿cierto? Que utilizaba datos reales y otro algoritmo que aproximaba, ¿ya? Eh, si bien, ¿cierto? El fuerte de todas estas ecuaciones, como ustedes vieron con la programación lineal, es un software. Lo importante es poder plantear, ¿cierto? Las restricciones, ¿cierto? Las variables involucradas, ¿cierto? En la función objetivo de lo que se busca, ¿ya? Entonces, existen distintas maneras de resolver un problema, ¿cierto? De optimización, y los software, ¿cierto? Hay varios software que hemos mencionado que nos permiten, ¿cierto? Solucionar rápidamente o que vayan iterando, ¿cierto? Simular situaciones, tomar un problema, dividirlos en varios problemas o en subproblemas e ir buscando soluciones óptimas. Ya vimos algunos modelos, ¿cierto? Que se utiliza para ir aproximando basado en la naturaleza, ¿cierto? Hicimos un ejemplo en el cual, o mencioné un ejemplo, ¿cierto? En el cual uno toma decisiones de transporte, cuando uno pierde, ¿cierto? Un autobús, pierde, ¿cierto? Y va tomando decisiones, ¿cierto? Lo hice en función del metro de Santiago, ¿cierto? Tomé esa decisión, ¿cierto? Comparando lo que me iba a demorar en llegar, ¿cierto? Entonces, eso es lo mismo que ocurre con estos sistemas, pues, ¿cierto? Existen experiencias reales, ¿cierto? Que nos permiten en función de datos empíricos, buscar la mejor solución o tomar distintos datos e ir buscando ciertos valores que no son conocidos o que se van a ir conociendo en el momento,
¿cierto? Y ahí se aproxima a una solución óptima, ¿ya? Entonces eso es lo que busca, ¿ya? Entonces ese es el objetivo de hoy, de poder ir viendo, ¿cierto?, estas preparaciones para la evaluación número 3, ¿ya? Entonces, respecto al concepto de programación matemática, se menciona que la programación dinámica es una estrategia que se estructura, ¿cierto? Y ahí destaqué, ¿cierto?, lo que estaba mencionando. Esta estrategia de programación se decompone en subproblemas, ¿cierto? O sea, tengo un problema grande que se descompone, o sea, ¿cierto?, en problemas más pequeños y se van resolviendo. Entonces, hay modelos matemáticos que descartan las soluciones no óptimas, ¿cierto? Hablábamos del tabú que silenciaba, ¿cierto?, lo que no te permitía continuar en forma óptima. Hablábamos de las hormigas, ¿cierto?, que en función de las feromonas traspasaban información, entonces te permitía optimizar tiempos o distancias. Eh, Hablamos también del recocido simulado, que en general se refiere a un cambio en la estructura cristalina de un material, ¿cierto?, que principalmente es acero, en el cual ustedes, a mayor tiempo que se mantiene, ¿cierto?, este enfriamiento en un horno, ¿cierto?, se obtienen mejores condiciones, mejores propiedades en este proceso del recocido, ¿cierto? También toma esa variable. Y finalmente hablamos también del ADN, ¿cierto?, de cómo el ADN va mutando, ¿cierto?, o en general, y va, ¿cierto?, fortaleciendo o va adaptándose, ¿cierto?, nuestro organismo, va adaptándose a las situaciones, ¿cierto?, del ciclo de vida, ¿cierto?, como ha ido evolucionando la cadena evolutiva, ¿cierto?, de las personas, ¿cierto?, etcétera, ¿ya? Entonces, en general, es cierto, se toman estas situaciones cotidianas, ¿cierto?, de cómo se ha ido desenvolviendo y se toman como referencia para poder aplicar, ¿cierto?, un algoritmo, ¿ya? Entonces, estas descomposiciones, ¿cierto?, que van resolviendo de a uno, van tomando un tiempo, ¿cierto? Y la valoración de cualquiera de estas herramientas va a depender de qué tan óptimo es el problema, cuánto tiempo se demora, cuántos recursos consume, ¿cierto?, el software, y finalmente, ¿cierto?, qué soluciones se van obteniendo, ¿ya? Entonces, eso en general como lo que hablamos la clase anterior, ¿cierto? La solución óptima se obtiene, ¿cierto?, a través de la resolución de esta estructura de subproblemas, ¿vale? En la programación lineal, ¿cierto?, que yo les mostré en la clase anterior como feedback, ¿cierto? Yo no aceptaba el valor 0 y intenté con Excel, ¿cierto?, aplicar creo que el ADN o la hormiga, ¿cierto?, que traía la herramienta ahí, ¿cierto? Y de igual forma me dio 0, ¿cierto? De igual forma me dio 0 en otra situación, ¿ya? Entonces analizó una cierta cantidad de sus problemas, o sea, mi problema principal que yo generé acá, ¿cierto?, me fue subdividiendo, ¿cierto?, en estos subproblemas, o sea, me descompuso este problema inicial de minimización, ¿cierto? Y me lo descompuso en el pantallazo que yo tomé en 52.000, ¿cierto? Entonces eso en general es lo que hacen estos software. Obviamente Excel no es tan potente para poder solucionar o poder optimizar. Hay otros programas, ¿cierto?, ya más ligados a la informática. Pero lo importante es que usted sepa que existen, sepa que haya aplicaciones para poder realizarlas, ¿ya? Eso es lo importante. Entonces, en función de la programación dinámica, ¿cierto?, a diferencia de la lineal, esta se dispersaba en sus problemas, ¿cierto? Igual que los coeficientes de correlación. Si el coeficiente es 0, significa que las variables del gráfico de dispersión van a estar muy separadas, ¿cierto? Pero si es 1, van a estar muy cerca de la línea de tendencia. Entonces, lo que es cerca de la línea de tendencia lo podríamos decir como una programación lineal, y lo que está lejos de la línea de tendencia, o sea, disperso, podríamos decir que es un tipo de programación dinámica. Entonces, solo comparando los gráficos, para que se entienda. Estructura de subproblemas óptimos, problemas superpuestos o subproblemas que se van superponiendo para buscar la solución óptima, ¿ya? Hablábamos de esta relación que para llegar, ¿cierto?, desde el punto A al punto C, en forma lineal, solo tengo que pasar por el punto E y llego a C. Pero yo podría descomponer, ¿cierto?, y tomar otra ruta alternativa y pasar por arriba o por debajo del punto E, ¿cierto?, y llegar al punto C. Entonces, genero otra propuesta de solución, ¿ya? Programación matemática, determinística, estocástica, ¿cierto? Esto que estaba definido
en el documento recursos, ¿cierto? Oye, modelos de restricción probabilística, ¿cierto? Oye, que voy restringiendo, voy aplicando algunas ecuaciones, ¿cierto? Algunas variables, utilizo recursos, ¿cierto? De la programación, utilizo información técnica, información conocida, y aparecen, ¿cierto? Los algoritmos. Oye, el algoritmo exacto, el que usa datos empíricos, datos reales, la experiencia, y los de aproximación que toman estos datos reales, ¿cierto? Y superpone, genera supuestos de elementos no conocidos, o elementos que pueden cambiar, que se conocen pero pueden variar y pueden ir cambiando. Entonces superpone posibles soluciones o posibles supuestos de lo que puede ocurrir para buscar una solución óptima. ¿Ya? Eso es como así en el grupo de estos tipos de programación. ¿Ya? Vimos este ejemplo, ¿cierto? Que también estaba en el documento, donde se buscaba la ruta óptima y según el documento, al sumar estas distancias, ¿cierto? Lo más efectivo era de acá, por acá, hasta acá, ¿cierto? Desde Armenia, Pereira y Bogotá. Entonces yo podría sumar todas las rutas, ¿cierto? Y buscar cuál es la más óptima, ¿ya? Y así como lo hace el diagrama de PERC. Digo, mira, acá se bifurcó en 3 tareas, ¿cierto? Si fueran las tareas, ¿cierto? Esta es la tarea A, B, C, D, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo lleva cada tarea? O en este caso, ¿cuánta distancia hay entre las ciudades? ¿Cierto? Y se busca la ruta más óptima. ¿Ya? Entonces se formula el problema, se va modelando, se construye, ¿cierto? A partir de un problema inicial, se va descomponiendo, ¿cierto? Hasta que busque o encuentre la solución óptima. La solución óptima podría estar acá, podría estar acá, podría estar acá, ¿cierto? Podría estar aquí, ¿cierto? O simplemente podría estar acá. Entonces siempre va a buscar como esa descomposición matemática de una ecuación principal, ¿ya? Esto, así gráficamente, lo podríamos asimilar, ¿cierto? En matemática, cuando uno ve las ecuaciones, ¿cierto? Yo tengo un polinomio, entonces necesito 4 ecuaciones, porque tengo 4 incógnitas, o necesito 6 ecuaciones, porque tengo 6 incógnitas. Entonces, a partir de un problema principal, ¿cierto? ¿Cuántas incógnitas tengo? ¿Cuántas ecuaciones necesito? ¿Ya? Entonces, más o menos, de esa forma podríamos relacionar que se va subdividiendo el problema inicial, ¿ya? Entonces, los algoritmos exactos, ¿a qué se referían? ¿Cierto? Con este ejemplo que yo mostré de un mecanizado, ¿cierto? ¿A qué se referían, ¿cierto? Esos problemas de algoritmos exactos. O sea, ¿qué información utilizaba? Lo real, lo que ya ha sido probado y ha resultado. Entonces se sigue un procedimiento, se sigue un estándar, se siguen unos mismos parámetros. Luego de eso, aparecían estos algoritmos de aproximación, ¿cierto? El recocido simulado, los algoritmos genéticos, ¿ya? Las hormigas, ¿cierto? Que iba buscando la distancia, ¿cierto? Entonces todos seguían esta ruta, ¿cierto? O seguían esta ruta que era mucho más óptima, ¿cierto? De 14.6 a 16, ¿cierto? Entonces se deja el rastro, entonces los problemas, ¿cierto? O los software cuando empiezan a iterar y buscar las soluciones, van tomando los caminos más fáciles, ¿cierto? Porque van descartando los que tienen más variables, incógnitas, restricciones, ¿cierto? O problemas de optimización. ¿Bien? Bien. Eso fue en general lo que hablamos en la clase anterior, ¿cierto? Esto es como bien teórico, pero tiene una metodología, ¿cierto? Matemática que se aplica dentro de los software, ¿ya? Entonces, esta pregunta que decía, en el contexto de la investigación, ¿cómo se relaciona el principio de optimalidad de Bellman, ¿cierto? Mira, a partir de un problema inicial, ¿cierto? Que puede ser este, o que puede ser este, todos los subproblemas tienen que estar en relación, ¿cierto? Del problema inicial, ¿cierto? O sea, en una propiedad, ¿cierto? De que sin importar hacia dónde se bifurque el estado inicial, ¿cierto? Todas las decisiones que queden por construir la solución óptima, ¿cierto? Tiene que estar en relación a la primera decisión que usted toma, ¿ya? Es como esas teorías que existen del multiverso, ¿cierto? Oye, yo tengo una decisión y a partir de esa decisión aparecen distintas líneas, ¿cierto? Oye, tomé una decisión de estudiar algo y eso me llevó a... Tomé una decisión de salir 10 minutos tarde y eso me llevó a... Entonces, el resultado de tomar una decisión tiene una consecuencia que está en relación a esa primera decisión que se toma, así como voy a entenderlo de esa manera, ¿ya? Entonces, ¿cómo se relaciona con la programación dinámica?
la respuesta A dice, oye, la programación dinámica se divide en sus problemas, ¿cierto? A encontrarse como una solución óptima desde la primera decisión, ¿cierto? Esa es la correcta, ¿cierto? Porque dice, se divide en sus problemas, ¿cierto? Y la solución óptima depende de lo que usted decidió al principio, ¿ya? Entonces, según lo que usted decidió al principio, va a tener un resultado. Eso no va a cambiar, ¿cierto? Porque es en función de lo que decidió, ¿ya? La B sería incorrecta porque dice que en ambas, ¿cierto? Y ahí está lo que es incorrecto, ambas se programan linealmente. Y en realidad no se, solamente la programación lineal era lineal. Las demás, ¿cierto? Es dinámica porque se va dividiendo en sus problemas, ¿ya? Entonces, por eso es que no es la relación, porque la relación, ¿cierto? Es de que a partir de la primera decisión, el resultado depende de esa, independiente de cuántas posibles subproblemas aparezcan, ¿ya? ¿Vale? Entonces no se programa linealmente. El principio de Bellman, ¿cierto? Está en función a la programación, ¿cierto? Es el objetivo de la programación, ¿ya? Entonces lo dinámico y el programa, ¿cierto? Sería como lo incorrecto, ¿ya? La letra D, en ambas se tienen propiedades que considera el estado inicial y el final de la programación. Podría ser, pero en realidad solo considera el estado inicial para obtener un resultado final, pero no considera el estado final, porque el estado final sería la solución óptima, ¿ya? Entonces por eso es que se descartaba esa alternativa, ¿ya? Y acá está como el argumento. Una política óptima que tienen estos software, ¿cierto? A partir de los datos que se ingresan, sin importar el estado y las decisiones iniciales, las decisiones restantes, o sea, los subproblemas que se van construyendo, ¿cierto? Determina, ¿cierto?, una política óptima con respecto a la primera decisión, ¿ya? Entonces ese es el principio de optimalidad, ¿cierto? ¿Vale? Ya. Bien. ¿Dudas con eso? Ya, es como bien, ¿cierto? Lo dinámico, ¿ya? Ya. Componente, ¿cierto? El componente, ¿cuál componente, cuál elemento del proceso que estructura la programación dinámica, o sea, de dividir en sus problemas un problema inicial, permite obtener el resultado óptimo? Entonces, ¿cómo se define o cómo se caracteriza esa estructura de la solución óptima? O sea, ¿cuáles son los datos que tengo y cuáles son los datos que no tengo y los que pueden cambiar? Ya era como las variables de decisión y las restricciones que ustedes determinaban en la programación lineal. Entonces, esa estructura que se caracteriza o que se identifica, ¿cierto? Estas son las distancias, estos son los tiempos, estas son las cantidades, ¿cierto? Permite iterar entre todas esas variables, ¿cierto? Y entre todas las divisiones que se van generando, ¿cierto? Por eso que habla de estructura, ¿ya? Variables, que serían nuestras incógnitas de búsqueda, y elementos que nos permiten restringir, ¿cierto? Entonces, por eso la primera es la correcta, ¿ya? El componente principal es la caracterización de la estructura de la programación matemática. Entonces, tengo que conocer datos y tengo que determinar qué es lo que busco. ¿Bien? En la B, el planteamiento de la función objetivo para el resultado a obtener, en realidad el planteamiento es como el resultado de la ecuación. Entonces, como dice planteamiento, ahí está lo incorrecto. La letra C, la construcción de la solución óptima. En realidad, se obtiene una solución óptima. No es la construcción, se obtiene a través de la división, ¿cierto?, de estas variables que se estructuran al principio. Y su incógnita son las variables, ¿cierto? Las variables de búsqueda. Los parámetros y las variables a considerar para las restricciones, ¿ya? ¿Cierto? Parámetros y variables para considerar. Entonces, en sí la definición de la componente del proceso estructurado de la programación dinámica de subdividir, ¿cierto? Esta estructura se caracteriza porque la solución de un problema complejo se construye a partir de soluciones óptimas de sus subproblemas, ¿ya? Se descompone el problema principal en ramas, ¿cierto? Como muestrado acá, se descompone el problema principal en ramas, ¿cierto? Se va subdividiendo, ¿ya? Y los subproblemas se van superponiendo, ¿cierto? Y a eso se le caracteriza la estructura de una solución óptima, ¿ya? Y eso es como en general lo que hacen estos software, ¿ya? ¿A qué se le denomina determinístico? ¿Cierto? Que aparecía, ¿cierto?, dentro de estos modelos matemáticos, ¿ya? A la dinámica de ir descomponiendo,
¿cierto? A la dinámica de ir descomponiendo. Entonces, la programación dinámica es cuando conocemos todas las variables, restricciones y parámetros, se le denomina determinístico. Y cuando se desconocen parámetros, ¿cierto? Yo quiero determinar algo, determinístico, quiero determinar algo que es desconocido, ¿cierto? O algo que puede ser aleatorio, que puede ir cambiando, ¿ya? ¿Vale? Entonces, cuando se desconocen los parámetros o en algunas de las variables, o sea, algunas de mis incógnitas de lo que búsquedo, pueden ir cambiando en el tiempo. ¿Ya? Por eso es que dice, oye, el ADN muta. La ruta óptima de la hormiga depende, ¿cierto?, de lo que se encuentre en el camino. ¿Ya? Hablábamos, oye, si le agrego insecticida o si encuentran alguna comida, ¿cierto?, que es más rápido de digerir o de descomponer, ¿cierto? Entonces van cambiando, se generan variables que son aleatorias, ¿ya? Vale, eso en general, ¿cierto? Este concepto de lo determinístico. Heurístico, lo real, ¿cierto? Y lo metaheurístico, lo que no es real, pues, lo que toma bases de lo real para ir aproximando, ¿cierto? Entonces el heurístico es una expresión matemática que nace de lo real, o sea, de datos empíricos o de datos conocidos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es heurístico? Se le denomina las reglas empíricas o atajos mentales. ¿Ya? El atajo mental cuando decía, oye, si me demoro 2 minutos por estación de metro, ¿cuánto me demoro en llegar? Ah, y hubo una detención, se cortó la energía, ¿qué hago? Atajo mental, tomo una micro, tomo un Uber, ¿qué es más eficiente en función de mi experiencia? ¿Ya? Eso es lo que hablábamos en la clase anterior. Entonces se sigue en función de la experiencia previa que busca encontrar una solución suficientemente buena. O sea, cuando es suficientemente buena, a lo mejor no es la más óptima desde lo real, pero es suficientemente buena para lo que se conoce. ¿Ya? Podría haber una solución mucho más óptima, ¿cierto? Pero a lo mejor el tiempo de aproximación va a ser mayor, porque yo para establecer un dato empírico tengo que investigar, ¿cierto? Como mostré en el caso del torno ese que estaba mecanizando. Tengo que investigar cuáles son las mejores propiedades. ¿Ya? Es como la experiencia, cuando uno está realizando un trabajo, ¿cierto? Uno ya agarra una experiencia en función del tiempo que lleva realizando una tarea. Entonces, ¿cómo, es cierto? En función de esa experiencia, uno obtiene una solución óptima o una suficientemente buena, pero podría ser más eficiente si empezara a generar hipótesis, oye, ¿qué puedo hacer si hago esto, si empiezo a cambiar estas variables, o a lo mejor me levanto 10 minutos antes, salgo 10 minutos antes, no tomo agua durante la jornada, a lo mejor podría ser óptimo, empiezo a generar hipótesis y saco una solución que es mucho más eficiente y no suficientemente buena, que es lo heurístico, ¿cierto? ¿Vale? ¿Se entiende esa relación o no? Ya, continuamos. ¿Por qué la B estaba descartada? Porque hablaba de la subjetividad. Lo subjetivo está relacionado con lo heurístico, o sea, con lo metaheurístico, perdón. Lo objetivo está relacionado con lo heurístico. Entonces, cuando se llega a un consenso, un acuerdo de qué es lo mejor, podemos decir que es lo suficientemente bueno bajo la experiencia. Pero cuando quiero aproximar, empiezo a iterar y empiezo a buscar otras opciones, ¿ya? Entonces, las características de un problema subjetivo debería ser objetivo, creado con una hipótesis con argumentos, ¿cierto? Debiera ser, para que fuera la correcta, hipótesis con argumentos. O sea, cuando digo siguen argumentos, es desde la creencia de qué puede ser mejor, no desde lo que se conoce. Letra C, algoritmo de aproximación, no es de aproximación, sino que es, ¿cierto?, algo preciso que ya está determinado, ¿ya? Proceso de codificar una solución, la codificación es netamente de la metaheurística, ¿ya? ¿Vale? Esas son como en sí la respuesta de este contexto. ¿Ya? ¿Qué representa lo metaheurístico? Lo contrario de lo que estábamos hablando, ¿cierto? La experiencia heurística para aproximar, o sea, se toma lo conocido para aproximar. Y se empiezan a decir, oye, ¿qué pasa si hago esto? Y empiezo a generar elementos subjetivos para cambiar lo que ya se conoce, ¿ya? La B estaba descartada, dice reglas empíricas o atajos mentales, eso es netamente de la heurística. La C, cuando no se conocen con certeza ciertos parámetros o ciertas variables que busco, ¿cierto? O ciertas incógnitas que busco, cuando no se conocen con certeza. Pero cuando hablamos de que, ¿cierto? No,
no se conocen con certeza, ¿cierto? Se describen mediante distribución de probabilidad. Esto ya sería un análisis cuantitativo, entonces, en realidad, ¿cierto? Lo tendríamos, ¿ya? Ecuaciones probabilísticas que no permiten, debería decir que permiten implementar lenguajes de programación, ¿cierto? ¿Vale? O sea, las ecuaciones permiten programar o permiten implementar, ¿ya? Técnicas de alto nivel que llevan la experiencia, usando la experiencia previa, ¿cierto? De la heurística, e implementan lenguaje para ir iterando o para ir desarrollando en función del software especializado, que es lo que a mí no me resultó con Excel, ¿cierto? Que yo les mostré en la clase anterior, ¿ya? ¿Cómo se resuelve el método del recocido simulado? El recocido simulado asimila el tiempo de enfriamiento dentro de un horno de este material para aceptar una solución, ¿cierto? Ineficiente en el tiempo, ¿ya? ¿Cierto? Que se hace más eficiente a medida de, ¿ya? ¿Cierto? En el tiempo es ineficiente, pero si pasa mayor cantidad de tiempo, se torna más eficiente. Basándose en el principio de la selección natural, ahí estaría lo descartado porque la selección natural era el método del ADN, de la selección natural, que cruzaba información para encontrar la solución óptima. Entonces, esta letra B es la definición del ADN. Después, siguiendo un rastro depositado, ese es el método de la hormiga que deja una feromona, ¿ya? Entonces, que se busca la ruta óptima a partir de la experiencia o de la feromona, ¿cierto? Se asimila, ¿cierto? Ese método, ¿ya? Usando la memoria previa para los datos obtenidos para evitar procesos no óptimos, ¿cierto? La memoria previa y evitar repetir procesos no óptimos, eso es netamente del tabú, porque el tabú te cierra los procesos que no son óptimos y te los descarta, y por eso se llama tabú. Entonces dice, oye, en el ejemplo del torno, se dice, que no sé, porque tal condición de trabajo logra algo óptimo. Pero ¿qué pasa si ocurre una falla en la placa, en el inserto? ¿Ya? Eso no es óptimo, entonces te lo descarta y te previene que pase eso. ¿Ya? Por ejemplo, ¿ya? Entonces, algoritmos metabrísticos es relativamente simple, pero que requiere más tiempo para encontrar la solución óptima. O sea, es simple, pero requiere más tiempo. Entonces, el recocido simulado, ¿cierto? Que era lo que estaba explicando anteriormente, que la solución depende de la curva de enfriamiento, que a mayor cantidad de tiempo, ¿cierto? En forma más lenta el enfriado, ¿cierto? De este proceso térmico, se obtiene un mejor resultado. Que si yo lo enfrío rápidamente, ¿cierto? El resultado no es tan óptimo. Entonces, por eso decía acá que era el recocido simulado, se asimila el enfriamiento para aceptar una solución ineficiente en el tiempo. Ineficiente desde el punto de vista del tiempo que se demora, ¿cierto?, en obtener la solución óptima. Pero al final va a ser una solución de calidad, pero que requiere más tiempo, ¿ya? Un enfriamiento lento produce mejores resultados, pero a costa de más tiempo, ¿cierto? Eso es lo que estamos mencionando. Computacionalmente económico en cada iteración matemática, la eficiencia en general es alta, ya que el algoritmo es relativamente simple, ¿ya? ¿Cierto? Eso es como general, ¿vale? Ya después estaban estas preguntas del foro, ¿cierto? Que ahí varios de ustedes la respondieron, ¿cierto? Al principio de optabilidad tenemos claro que es, ¿cierto? Que independientemente de las decisiones que se toman, la solución óptima depende de la decisión inicial, ¿ya? Las características de la procesión dinámica y estocástica, ¿cierto? Las ventajas y desventajas del algoritmo exacto versus los de aproximación. ¿Qué algoritmo heurístico se considera simple, requiere más tiempo? Esa ya la saben porque la vimos recién, ¿ya? Y su costo disminuye con el tiempo, ¿vale? Ya. Cuaderno de ejercicio número 3, teníamos estas preguntas, ¿cierto? Que en general tienen relación con lo mismo. Dijimos que la valoración era importante, la clase anterior, que la revisaran, ¿cierto? Dentro del documento de recursos, ¿ya? Bien, ¿cómo vamos ahí? ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Sí o no? Bien, profe. Bien, ya. Bien, para la siguiente actividad, no sé si alguien la pudo revisar o ir mirando, ¿cierto? La tabla o el link, ¿cierto? Que aparecía para, ¿ya? Entonces, ¿qué datos tenemos importantes acá?
digo que, ¿cierto? Esta tabla genera diferentes ingresos en un periodo de 6 años, ¿cierto? O sea, el tiempo de uso que tiene la máquina genera un ingreso. Acá tengo un tiempo máximo de uso y acá entre medio, ¿cierto? Yo tomo decisiones de venta. Entonces, cada uno, número uno, significa que la máquina es nueva y está en su año inicial, ¿ya? Porque se reemplazó. Entonces, una empresa quiere tomar la mejor decisión respecto al reemplazo, ¿cierto?, de una maquinaria que genera diferentes ingresos provistos por la tabla de un periodo de 6 años, que es la que está acá, ¿cierto? Teniendo un costo operativo, tercera columna, ¿ya? Y de recuperación determinado por la decisión de venta. O sea, si yo la vendo, ¿cuánto lo recupero en función del tiempo? O sea, en el último periodo recupero menos, ¿ya? Su costo operativo es mayor y el ingreso sería más bajo también. Entonces, en el año 6 tengo menos ingresos, tengo más costos y tengo menos recuperación. ¿Ya? ¿Cómo comparo entonces en qué periodo, ¿cierto?, es más adecuado poder realizar la decisión de venta? Si desde el año 3 que tiene de uso en adelante. ¿Ya? Entonces, considerando estas Profe, funciones, ¿sí? profe, por ejemplo, hay un ejemplo más simple, sería como cuando se desvalúa un automóvil. O sea, un automóvil, mientras más años tiene, más va a bajar su valor. Si yo lo puedo vender al primer, segundo año, a lo mejor me va a ser más rentable que venderlo a 6, 7 años más adelante. ¿Va por ese Claro, lado? correcto. Sí, es lo mismo, ¿ya? Eh, sí, eso es así, ¿cierto? Cuando uno saca este vehículo de la automotora, se dice que ya pierde el 50% de valor, pero también eso depende del tipo de vehículo, depende de la oferta y la demanda, depende, ¿cierto?, si se están vendiendo más vehículos nuevos o más vehículos usados, ¿cierto? Depende de muchos factores, ¿ya? En pandemia, como hubo un desabastecimiento, ocurrió una inflación en los precios de los vehículos, ¿cierto? Aumentó considerablemente el precio, ¿ya? De 2 o 3 millones a 6, ¿cierto? Un auto usado. Por ende, un auto nuevo costaba casi lo mismo que un auto usado, entonces muchas personas decidieron comprarse un vehículo nuevo, ¿cierto? Y aumentó, ¿cierto?, esa venta, ¿ya? Y actualmente, con la variación del IPC, que es un factor que no considera esta tabla, eh, o el cambio, ¿cierto?, en la valorización de las monedas, los vehículos que fueron comprados en pandemia, tal vez puedan estar siendo vendidos al mismo precio de la pandemia, ¿vale? Pero como un auto usado. La diferencia va a estar en que la desvalorización del dinero, ¿cierto?, afecta en esta relación, ¿ya? ¿Vale? Entonces, esa es una de las formas de poder interpretar esta tabla. También yo podría decir, oye, tecnología. La tecnología cambia muy rápido. Entonces, una tecnología que hoy día puede costar 500.000 pesos un computador, el próximo año, en 2 años o en 3 años, puede que cueste 250, 200, ¿cierto? Depende de la capacidad de ese computador. Entonces, yo como empresa, ¿cierto? Me guío por lo que dice el Servicio de Impuesto Interno con respecto a la depreciación. Y en función de eso, ¿cierto? Determino, ¿cierto? Mediante una ecuación, determino que puede ser la depreciación acelerada, lineal, determino dividiendo por estos años que me dice en cuánto es mi valor de venta, cuánto es mi valor de recuperación, que muchas veces los contadores le llaman valor libro. O sea, cuánto es lo que puedo recuperar. Ya, pero en esa que puedo recuperar, que sería esta tabla TR, pensando que fuera ese el caso, tengo un costo operativo. Entre más viejo, menos eficiente. Por ende, el costo es más alto. ¿Cierto? Y como es menos eficiente, tengo un ingreso menor. ¿Ya? También podría ser como el caso. ¿Ya? Hoy día, ¿cierto? Hay maquinaria, ¿cierto?, que fabrican chocolates. Por ejemplo, el Sanenus, el Trencito, que la empresa que los fabrica podría tener una maquinaria que es del año 80, del año 90. Pero ¿por qué no la cambian? ¿Cierto? Si ya el costo operativo es alto, ¿cierto? El ingreso es más bajo,
el valor de recuperación ya es cero, está totalmente depreciado. Entonces, ¿por qué no cambian esa máquina? Porque muchas veces el consumidor, por la trayectoria de este tipo de chocolate, y estas son palabras directas de las personas que fabrican esto, ¿cierto? O de los encargados de, busca ese tipo de producto con esas características y esas condiciones. Y a lo mejor un proceso más masivo de producción más óptima podría afectar a las condiciones de calidad, podría, ¿cierto? Como pasa cuando las cervezas artesanales empiezan a envasarse en forma masiva. Cambia un poco la calidad, ¿cierto? Entonces, por esa condición, ¿cierto? El valor de recuperación o el valor, ¿cierto?, de rescate es cero, pero los costos operativos pueden ser altos y el ingreso puede mantenerse, ¿cierto?, en valor promedio o pueden ganar con otros productos, ¿ya? Entonces, en general, esas son como las decisiones de compra y esas serían otras variables, ¿ya? Entonces, manteniendo eso, considerando esta función en el tiempo como ingreso, ¿cierto? Ah, mira, el ingreso, dado en la tabla, la depreciación, dado en la tabla, y el costo de operación, dado en la tabla, ¿cuándo es más conveniente tomar una decisión de venta? Si mantengo, ¿cierto? De venta o mantengo la máquina, ¿cierto? ¿La vendo o la mantengo? ¿Ya? En el transcurso de 4 años, pensando en que la máquina ya tiene 3 años de desgaste, o sea, te quedan 3 años Profesor, más, ¿sí? la consulta, el ingreso en miles no tiene nada que ver, o se le descuenta algo del costo operativo o no tiene relación. Claro, tendría que descontárselo, ¿cierto? Mira, acá está la ecuación. El ingreso menos el costo más la recuperación. Me permite decidir si conservo o no. Y el reemplazo, el ingreso más la recuperación, más, ¿cierto?, la recuperación del periodo, de la recuperación total, ¿cierto? Del periodo, ¿cierto? Yo recupero acá, o acá, o acá, ¿cierto? Menos 100.000, que es el costo de considerar la máquina nueva. Entonces ahí hago el balance y digo, oye, puedo decir, oye, la ecuación de conservación, le resto los 100.000. También podría ser otro tipo de ecuación, ¿cierto? Oye, conservo o reemplazo. ¿Cuánto es la relación entre la conservación, ¿cierto? Que sería esta primera ecuación, versus los 100.000, que es considerar una máquina nueva, bajo lo que me va a aportar ahora, ¿cierto? Si yo digo, oye, mira, en el último periodo, mi ingreso es de 12.200 menos los 2.200 más los 5.000, ¿cierto? ¿Cuánto es lo que me va a aportar si parto en el año 0 con una máquina nueva? Ya que en realidad debería ser el año 1, ¿cierto? ¿Cuánto es lo que debiera, ¿cierto?, aportarme? Y ahí y comparo y le resto estos 100.000. Entonces, la idea es poder desarrollar esa tabla y poder tomar la mejor decisión, ¿ya? Entonces, si la máquina nueva cuesta 100.000 y debe sí o sí reemplazarse a los 6 años, entonces si yo reemplazo los 6 años, ¿cómo es la relación de los 12.200 menos los 2.200 más los 5.000, ¿cierto? Con respecto a lo que podría generar por reemplazar el primer año, ¿cierto? Acá hacia acá o acá hacia acá, ¿ya? Bien, ¿se entiende o no? Sí, sí, profesor. Ya. Ya, entonces, ¿cuándo sería más óptimo? Ya. Acá está mi tabla. Entonces vamos a considerar, ¿ya?, la ecuación de la conservación, ¿cierto? Yo digo ya, la conservación va a ser igual a ¿qué? Al ingreso
del periodo menos el costo más la recuperación. ¿Qué pasó aquí? Ah, no está como número. Sí, está como número. Ahí sí, ¿ya? Ese era 0. ¿Sí? Entonces, la conservación son 19.800 y el costo de la máquina nueva, ¿cierto? Son 100.000. Vamos a poner acá arriba. ¿Ya? Entonces, este sistema de comparación son con datos conocidos. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo de programación estaríamos haciendo? ¿Cuánto es lo que me aporta, ¿cierto? La conservación, ¿cierto? El sexto año versus la máquina nueva. Entonces, si yo restara estos 100 millones, este sería mi pérdida. Entonces yo tendría que hacer un flujo de caja, ¿cierto? Desde la inversión nueva y comparar las 6 decisiones. Entonces, si miro solo la pérdida que tengo con respecto a la máquina nueva, ¿cierto? ¿Cuál sería el periodo más óptimo solo mirando o comparando la conservación con respecto al costo de una máquina nueva? Y pensando en que, ¿cierto? En el año siguiente de reemplazo, tendría ese ingreso. Si yo miro solo estos datos, tengo menos pérdida el año 1. O sea, acá. Entonces, en los 4 años, ¿qué decisión tomo? ¿Reemplazo el año 3? ¿Reemplazo al año siguiente? ¿O reemplazo acá? ¿O reemplazo acá? ¿O reemplazo acá? ¿O acá? Entonces, ¿cuándo tomo la decisión de venta? ¿Ya? ¿Qué opinan ahí? Ya. Si yo miro solo la comparación de lo que voy a ganar, ¿cierto? Lo que voy a ganar por conservar la máquina y la comparación, si en ese periodo cambiara por una máquina nueva, ¿ya? Aquí tendría 1.600, pero ganaría 20.000. Entonces, yo digo, los 1.600 más mi ingreso por conservar, que estaría acá, menos el costo operativo, más el valor de recuperación. Entonces, sacaría esa ecuación, ¿cierto? Porque estoy descontando y sumando estos datos de acá. ¿Se entiende lo que hice acá o no? Entonces, esta columna, ¿Podría repetirlo, profe? sí, esta columna de esta ecuación que estoy creando acá es la ganancia que voy a obtener a partir del reemplazo en ese año, pensando en que hoy estoy reemplazando a los 3 años, ¿cierto? Y este es el año 1, y si reemplazo al año siguiente o reemplazo el periodo 2
¿Ya? Entonces, estoy considerando, ¿cierto? A partir de la pérdida que tengo acá, ¿cierto? Con el ingreso total, ¿cierto? Que sería el ingreso menos el costo operativo más el valor de recuperación si es que yo vendiera, ¿cierto? Estoy pensando en vender y lo comparo, que es este resultado ¿cierto? Este resultado con el cambio de la máquina nueva, ¿sí? Entonces, estoy comparando la otra decisión de reemplazarlo. Entonces, como esta ecuación que está acá, esto es la suma, la resta y la suma de eso, ¿cierto? Al costo de la máquina nueva le resto eso. O sea, al resultado de vender, ¿cierto? Le resto eso. Entonces, la mejor decisión, según ese contexto, debiera ser en el periodo 2. O sea, debiera vender acá. Debiera vender acá, debiera vender acá. Entonces, si yo tomo esta decisión, digo, mira, acá vendí, porque el costo en el año 3 o la ganancia, ¿cierto? Es menos 34, ¿ya? Entonces digo, bueno, voy a vender al compararlo con la máquina nueva, ¿cierto? Entonces voy a vender, estoy un año más, ¿cierto? Y gano, ¿cierto? 77. Si estoy un año más, gano 65. Si estoy un año más, gano 43. Pero si reemplazo en ese periodo, ¿cierto? Al comparar nuevamente, gano menos. Entonces yo tomo la decisión acá. Entonces, según esa primera ecuación, que era esta, y comparando con el costo de una máquina nueva, eh, siempre voy a requerir vender el año 2, porque tengo más ganancia. No sé si me entienden. ¿Ya? Entonces, esta es una programación determinística porque tengo los datos, ¿cierto? ¿Ya? Pero podría evaluar otro escenario. Oye, ¿qué pasa si vendo el año 3? ¿O qué pasa si vendo el año 4? Estoy evaluando solo el año 2 como venta. ¿Ya? Si fuera la otra ecuación, entonces, esta era la conservación, ¿cierto? Y el año 2 ganaba más, ¿cierto? Por la conservación. Si yo eliminara el valor de recuperación, como el costo operativo, ¿cierto? Es menor en el año inicial, ¿cierto? Ahí tengo más ganancia. ¿Ya? ¿Bien? Bien. Entonces, cuando usted parte en el año 3, ¿cierto? Comienza el tiro con este año. ¿Ya? Bien. Así como más o menos poder, ¿cierto? Tomar, así como aproximando, ¿cierto? O tomando estos datos presentes, ¿cierto? La mejor decisión. Entonces, bajo esa ecuación, yo digo, ah, mira, la mejor decisión, ¿cierto? En el año 2. Entonces, cuando vendí el año 2, ¿cierto? Tomé la primera venta, vendí el año 2, ¿cierto? Y gané 77, ¿cierto? Y al comprar la máquina nueva, con el ingreso que me va a generar, gané 75. Entonces,
después del año 2, ¿cierto? Digo, oye, vuelvo a vender y espero un año 2. Entonces, la mejor ruta sería así. El mejor ingreso. ¿Ya? Bien, pero eso es determinístico con datos conocidos. ¿Qué tipo de ecuación conocida? ¿Qué tipo de algoritmo sería? ¿De estos dos? ¿Qué tipo de algoritmo sería? Sería una programación matemática determinista, ¿cierto? Recursos conocidos y una ecuación para algoritmos exactos. Porque esta ecuación es conocida, tengo datos conocidos, ¿vale? Bien, bien. Eso como esta programación determinística, ¿cierto? Del cuaderno de ejercicio, ¿ya? Ahora usted podría ir iterando entre las otras variables, ¿cierto? Tal vez meter esto a algún software y poder obtener otra programación, ¿ya? Vale. Profe, Siguiente caso, disculpe, consulta. ¿sí? ¿Por qué son tantos como ítems de lo que es? No le escucho. ¿No me escuchan? ¿Ahora sí? ¿Me escucha? Sí, pero no, o sea, no le entendí. Ah, ya. Es que usted dijo que era matemático, Ah, ya, mire. Ah, ya, sí, determinar, sí. Mira, te dije varias cositas. Ya. dos más, Esto, ¿y por qué tanto? ya, O pueden ser, no. El o tenemos proceso, que ponerle todos los títulos y todas las mira, cosas. entonces, ya, para solucionar un problema complejo, ¿cierto? Usamos programación matemática. La programación determinística es cuando tengo datos conocidos, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, como no estoy usando probabilidades, estoy usando recursos, ¿cierto? O variables conocidas que van cambiando en el tiempo, ¿ya? Entonces, el algoritmo matemático exacto, ¿cierto? Relacionaba esta ruta lógica, ¿cierto? Del modelo, ¿cierto? O de las variables conocidas, pero que iban variando en función del tiempo. Entonces, al final, se generaba esta superposición o estos subproblemas porque va mutando, ¿ya? Entonces, si fuera lineal, ¿cierto? Yo llegaría hasta acá nomás, pues.
pero en realidad no es lineal porque se va bifurcando, se va descomponiendo. Entonces, determino que es un algoritmo exacto o heurístico, porque estoy usando datos conocidos. ¿Vale? ¿Cuál es? Y no es como, como la pregunta. Tengo que primero identificar qué tipo de programa es para poder determinar los siguientes. No sé Claro, si sí, ya, se sí, entendió mi correcto. Yo pregunta. dije, oye, ¿qué tipo de programación O sea, matemática? digo, o ¿Es es lineal? matemática o es estocástica. Correcta, Así, ya, ¿cierto? ahí me hago esa primera pregunta. Luego paso al siguiente paso. Es, Ya. Si fuera lo tengo que estocástica, ver. ¿tengo probabilidades? No, Ya. tengo datos reales que cambian en Es que función eso es lo que de me causa lo que se duda. conoce. Como que ahí como que la lógica no la entiendo tanto. Si estoy eligiendo como ser entre programación matemática o estocástica, ¿por qué también puede pasar hacia abajo, hacia el modelo con recursos, si eso es del programa estocástico? Claro. No, no pasa para allá, ¿ya? En realidad pasa Ya, directo a un algoritmo porque ya, aparecen datos que son aleatorios o que van cambiando con el tiempo, ya, ¿vale? ya, ahí como que ya entendí un poco. Entonces, como cambia, yo digo, bueno, tengo datos conocidos que cambian, pero conozco cómo cambian. No hay una variable desconocida, solo lo que estoy Ya, buscando. ujú, Entonces, como, ¿cierto? Es una programación dinámica porque se descompone, claro, ¿cierto? ¿Qué tipo de algoritmo debiera usar? ya, Entonces, para definir qué tipo de algoritmo uso o qué ecuaciones, ¿conozco las variables y conozco cómo cambian? Sí. ujú, Entonces descartamos la metaheurística, ¿ya? ujú, Porque conozco todo, ¿ya? ¿Y cómo se descompone con respecto a cuándo, en función de la programación del tiempo, para tomar la decisión, que el horizonte son 4 años, el horizonte de evaluación? En estos ujú, 4 años, a partir de la condición inicial, ¿cuándo es más adecuado vender? ¿Cuándo gano más? ¿O cuándo maximizo el ingreso producto de esta venta? ya, ¿Vale? vale, Ya, vale. Ya, entonces, la tercera evaluación, eh, hay un caso propuesto, que es este que le estoy mostrando, en el cual, ¿cierto? Aparece un link también, que está todo desarrollado. Entonces, usted lo que tiene que hacer a partir de este link, ¿cierto? Déjeme ver si está la instrucción acá. No. Ya. Vale. A partir de este caso propuesto, que es un documento que está hecho un caso realizado, usted tiene que entender como la secuencia que se utilizó para la programación dinámica y los modelos de algoritmos de aproximación usados en ese caso para obtener la solución óptima. Entonces, ¿qué hay que hacer con los modelos de aproximación o la meta heurística? Hay que valorarlo, ¿cierto? ¿Cuál llevó más tiempo en resolverse? ¿Cuál consume menos recursos? Por eso que la semana anterior le decía, oye, miren, lo último del documento de recursos cuando habla de la valoración. Entonces, yo valorizo cuánto es lo que, o sea, cuáles son los resultados de estos 4 modelos metaheurísticos aplicados en esta programación dinámica, ¿ya? Entonces, el caso es que el Ministerio de Salud de Perú, ¿cierto?, va a entregar 5 ambulancias a 3 centros médicos, ¿ya? Y lo que muestra en esta tabla es
el tiempo que se demora, ¿cierto? Las ambulancias, ¿cierto? Actuales, ¿cierto? Que es lo conocido. 5 ambulancias en 3 centros, ¿cierto? Los 3 centros asistenciales, ¿cierto? Entonces, el tiempo promedio que han tenido, datos empíricos, ¿cierto? Datos empíricos que han tenido 3 ambulancias de estos centros asistenciales a los distintos lugares. Entonces, la ambulancia 1, ¿cierto? Desde el centro asistencial 1, 8 horas, minutos, segundos, no sé, minutos, me imagino son minutos, 10 minutos y 12 minutos. Entonces, el tiempo promedio, ¿cierto? De cada ambulancia con respecto a los centros asistenciales. Entonces, ¿dónde asignamos, ¿cierto? Estas 5 ambulancias. ¿Vale? Eso es lo que más o menos explica en el caso. Entonces te dice, mira, el estado 1, ¿ya? ¿Cierto? El estado 1, ¿cierto? Desde X es igual a 5, el estado 2, X es igual a 4, y este que también era 1, ¿cierto? No sé si. 2. Claro, pasa para acá, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Designación 1, 2, ¿cierto? Y 3. Entonces, ¿cuánto tiempo se demoró? Mira, de 5 a 3 se demoró 6. De 4 a 2, que está aquí, ¿ya? De 4 a 2 se demoró 5. Que eso estaría, bueno, en algún lugar de este caso está, pero acá están algunos extractos nomás del caso, ¿ya? Está acá, entonces, la ambulancia 2 se demoró 5 o se demoró 6, ¿cierto? Entre los distintos centros asistenciales, ¿ya? Entonces, muestra, ¿cierto? Este modelo matemático, este modelo lineal y este modelo no lineal, ¿cierto? Entonces, estas ecuaciones que plantea, en función de los tiempos y las distancias, ¿cierto? Desde los centros asistenciales y el número de ambulancias, Profe, dice, sí, sí, ¿y ese cuadrado de dónde sale? ¿Quién lo enseñó? ¿Me lo habré perdido? este estaba en el caso, ¿ya? Mira, esto es lo mismo que Porque dice esto, 0, 1, 2, 3, 4 y hace como un rombo. claro, estas son las etapas, 1, 2, 3, 4, ¿ya? 3, 4. Y porque hay un 0, un 1, un 2, después un 3, un 4, un 5, pero como que estuvieran en paralelo, eso, y después se arma el rombo, ¿o no? Claro, Pero eso este como que se como, fue creando a medida que se va como pensando, y aquí simplemente me lo muestran como ya dibujado, o es un ejercicio que es así, como que, está creado, pero para que se entienda mejor, vamos a verlo de otra manera. Ya, pero ninguno. Ya, espérenme. Ya, acá está. Entonces, es, ¿cierto? Los tiempos, 8, 10, 12, 8 de un lugar a otro, 10, 10, 10
Entonces, son como los tiempos que se demoró la ambulancia 1, ¿ya? Lo que pasa es que en el caso lo explica un poquito mejor. Dice, oye, la etapa 1 es de dónde parte. La etapa 2 parte de otro lugar. La etapa 3 parte de otro lugar. Entonces, en promedio, de un centro asistencial, desde su lugar de origen, ¿cierto?, hasta la distancia tanto, fueron los tiempos que se fue demorando, ¿ya? Entonces, los estados, ¿cierto?, son los 3 centros asistenciales. Y ahí dentro de esos circulitos está marcado la ambulancia 1, la ambulancia 2 y la ambulancia 3. Claro, la ambulancia 1 se ¿Cuál es la demoró, ambulancia? por ejemplo, Márquenme de algún color 6, cuál es la ambulancia. eh, Para entenderlo, disculpe, la profe. X Sí. son las ambulancias, esta, Ya, ya, ¿vale? Entonces, la ambulancia 1, para llegar, ¿cierto?, hacia la ambulancia 2, se demoró 8. ya. Para llegar al estado 3, ¿cierto?, o a la ubicación del tercer centro asistencial, se demoró 2, perdón, 6, ¿ya? O sea, Ya. ¿vale? Para llegar al segundo centro, ¿ya?, que acá está, se demoró 3. Entonces, va tomando los tiempos que se demoró en llegar entre un centro asistencial, ¿cierto?, y otra ambulancia, ¿ya? Pero lo explica un poquito mejor en el caso, ¿ya? Yo como que traté de resumirlo, ¿ya? Ujú. ¿Vale? Ya. Son Entonces, como los trayectos y por eso se hace ese como dibujo. claro, es como, a ver, es como lo que teníamos acá. Oye, yo, ¿cuánto me demoro o cuántos kilómetros recorro de aquí para allá? ¿Cierto? De aquí para acá. ¿Y qué pasa si voy hacia acá? ¿Y qué pasa si voy hacia acá? Pero ¿qué pasa si desde acá me devuelvo, ¿cierto? Y luego voy hacia allá. Claro, es Entonces como se va construyendo, graficar los trayectos y al se final va termina graficando. saliendo un dibujo y no quiere decir Claro, que ese dibujo sea como algo determinante, como claro. que así tiene que ser el dibujo. Y Lo que podría tienen quizás hacer que, una lógica de alguna otra manera y me salga otro dibujo, ¿o no? correcto. Pero este es el Ya, dibujo que salió, ¿cierto? Del tiempo de respuesta entre la ubicación de estas 3 ambulancias, que puede estar en estos 3 centros asistenciales, hacia el lugar del evento, ¿me entiendes? exacto, ya. Entonces, considera como etapa 1, ¿cierto? La condición donde se encontraba. Y 2, 3 y 4 vienen siendo los centros asistenciales, ¿ya? O el lugar de llegada. Y los Qué pesado estados, el ¿cierto? ejemplo Dice, porque podría haber sido A, B y C, pues así no nos estamos confundiendo con claro, los nombres. claro, pero como aparecía de esa manera, ¿cierto? Y hay que seguir nomás. En el caso, aparecía de esa manera, ¿ya? Ya, entonces, es como la construcción de este modelo. Entonces yo Profe, digo, de profesor, Buenaventura hacia acá, yo profesor, podría ir linealmente profe, o antes podría que, moverme, ¿sí? sí, antes que avance, ¿podría mostrar nuevamente el cuadrito anterior? Este, Sí, pero acá donde tiene lo que estaba marcando abajo, donde está el X1, X2, el 5, ¿qué es? el 5, El que está sobre el X, sobre el X1, me imagino. claro, el 5, déjeme ver acá. Ya. El 5 es la posición donde se encontraba. Es como una posición o un lugar donde se encontraba. Entonces se encontraba en 5, fue hacia 3, fue hacia 2, llegó hacia 1, llegó hacia 4. Entonces todos los circulitos son las ubicaciones. Y Ya. el trayecto, ¿cierto? O el tiempo que se demoró son los números que no están en círculo. Ah, ¿Vale? ok, ya, 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 ok. ¿Ya? Son las ¿Y por posiciones. qué? Y por ejemplo, hay 2, 3. Está el sobre el X, no sé si X1 igual que está al final, está el 5, 4 y 3, Este, ¿ya? y entre el 5 y el 1, igual hay un 3.
¿Cuál uno? Este. Sí, sí. Ya. Ahí hay un Lo que 3 pasa es igual. que para llegar a 1 tuvo que pasar por la ubicación 3. Ya, correcto, correcto. Pero abajo, igual hay otro 3. Dice 5 que estén redondo, 4 y 3. Ya. Acá esta dirección fue hacia 4 y después llegó hacia 3. Ya, pero. Ah, ok. Ya, ¿Ok? pero entonces no, son no es que las 3 sean ubicaciones. eh, Porque en cierta forma tengo a 3, el número 3 en dos partes. Por eso. Claro, es como, por eso que en el otro gráfico que estaba mostrando recién se veía un poquito más claro, porque estaba con nombres. Ya. Mira, ¿dónde era? Creo que era acá. Entonces yo digo, mira, voy para acá, voy para allá, voy por acá. O podría ir para acá, para allá, para acá, para allá. ¿Me Correcto. entiendes? Lo que Entonces pasa es volví a que. pasar por Armenia. Lo que pasa es que trato de comparar eso y, no sé, poniendo por ejemplo Cali. Cali me aparece, si Cali fuera 3, por ejemplo, en el otro cuadrito, Cali me aparece dos veces. O sea, si es que trato de usar Claro, esa lógica, pero puedo ser que esté equivocado, pero por eso quiero clarificar. sí, porque mira, si bien esto tiene una dirección que llega en toda Bogotá, eh, ese ejercicio no va directo para allá, porque tiene 3 lugares de destino o 3 centros asistenciales. Entonces la ambulancia va y vuelve, y desde el lugar que está se puede dirigir hacia otro, y después puede volver, ¿cierto?, a otro lugar y así. ¿Me entiendes? Entonces, no es como este caso que va de izquierda a derecha, sino que sube, va a Pereira y puede devolverse a Medellín y después vuelve a Buenaventura y va a Armenia. Entonces, según lo recorrido que generó esa ambulancia, ¿ya? Es como el Uber. El Uber te puede mandar a Estación Central, después te puede mandar a Providencia, después te puede devolver a Estación Central y ir a Maipú, ¿cierto? O antes te podría haber enviado a Maipú y después a Puente Alto. Entonces, por eso es que en ese cuadrito, ¿cierto? Se repite el 3, pero desde otra ubicación, Ya, ya, ¿vale? ya, ya, Entonces, ok, ese es como vale, lo que construyeron en ese modelo, ¿ya? ya, vale. A partir de eso aparecen unas ecuaciones que ellos determinaron, ¿cierto? Que son estas que están acá, y después vienen, ¿cierto?, los requerimientos. Y esos requerimientos, que están en relación como a los criterios de evaluación, hasta ahí piensa explicar el problema, ¿cierto? En grupos de trabajo, la descripción del caso, las 5 ambulancias hacia 3 centros asistenciales, eh, el tiempo de respuesta de las 3 ambulancias, que sería esto que está acá, ¿ya? Tiene 3 variables de decisión y busca minimizar el tiempo total de respuesta. Entonces puede ser que a veces pasa por 3 o pasa por 2, ¿ya? Entonces después, ¿cierto? De todo esto, ya que ahí está el caso completo, ¿ya? ¿Qué es lo que pide? Dice, explica cómo se formula en el caso los elementos básicos de la programación dinámica. O sea, cómo, ¿cierto?, se formulan estas distancias, o sea, estos tiempos en función del 5 al 3, o después del 5 al 4 y después se devuelve al 3, ¿ya? Entonces no, nos vuelve, ¿cierto?, al 1 o al 2 o al 3, sino que es función de la respuesta que han tenido o las indicaciones de requerimiento de solicitud, ¿ya? Etapas y variables de decisión y función objetivo, que estarían acá, ¿ya? Pero en función de lo que pide, ¿ya? Después dice resuelve, está resuelto, pero hay que pasarlo a un Excel o similar, ¿cierto?, para ver las distribuciones de la ambulancia en función de optimalidad, ¿ya? Entonces, cuando usted abre este caso, así que cuando les toque
Entonces, todo eso va a estar dado y le va a decir, mira, los elementos matemáticos fueron, la función fue, ¿cierto? El resultado, bueno, esta es la indicación, el resultado fue, ¿cierto? De ahí sale, ¿cierto? Los tiempos promedios, ¿cierto? Y cuáles son los resultados de la función óptima. Entonces, en realidad es que vayan analizando este caso, ¿cierto? Y vayan indicando lo que le va pidiendo ahí, ¿ya? Bien. Ya, después, identifica los problemas de optimización, ¿cierto? A partir del desarrollo paso a paso de la programación lineal y no lineal, obtenida en el caso, mencione con sus palabras qué algoritmo utilizarían en función de la naturaleza del problema, ¿ya? Elija alguno de los 4 modelos de la punta de la asignatura, páginas de la 13 a la 15, ¿cierto? Para valorar, ¿cierto? Yo digo, oye, ¿cuál valoro? ¿Cierto? Uso el de hormiga, ¿cierto? Uso el recocido simulado, ¿cierto? ¿Cuál? ¿Ya? Concluye el desarrollo con características de valoración, o sea, a partir de lo que hicieron anteriormente, eficiencia, precisión, ¿cierto? Del modelo, además incorpora elementos relacionados con el costo de, ¿ya? Entonces, oye, el costo de implementación, la calidad, ¿cierto? De estos modelos, ¿ya? Entonces, eso en general es como lo que pide, ¿ya? Pero el caso está prácticamente desarrollado, ¿cierto? Y usted tiene que ir mirando, ¿cierto? Y poder ejecutando, ¿ya? Bien. Ya. Eso, no sé si hay alguna duda o consulta. Se ve como complejo, pero es más que nada por el análisis que tienen que hacer. Ya, bien. Entonces vamos a pasar lista, ¿cierto? Está Brian Miranda, Carlos Contreras, Carlos Crespo, Damaris Tapia, David Jarpa, Francisco Gedo, Héctor Vallejo, Juan Martínez, Macarena Tanto, profe. Moya, Manuel Soto, Nicolás Altamirano y Vladimir Cuencho. ¿Ya? Los voy a dejar copiado ahí en el chat, ¿cierto? Bien. Bien, ahí estaríamos por hoy, ¿ya? Entonces, acuérdense que esto se abre el día viernes 29, ¿cierto? Y ahí usted va a poder como mirarlo y empezar como a desarrollar el caso, ¿ya? Que es un caso desarrollado que está propuesto, ¿cierto? Y ahí tienen que ir viendo como todo lo que hicieron para llegar, ¿cierto? A la solución óptima. ¿Bien? Ya, profesor, estamos claro. Consulta, después de la evaluación, ¿iremos a dar clase nuevamente antes del examen final? Sí, sí hay una clase, que no recuerdo la fecha, pero en la semana 11, ¿cierto? O sea, creo que en 2 miércoles más, Ya, ya. ¿ya? ¿Y el Este examen, examen el examen es es grupal. individual? No, ¿Es grupal? en esta asignatura es grupal, ¿ya? Porque eso es lo que dice el programa asignatura. En la otra Ya. asignatura, el programa dice que es individual, ¿ya? Por eso es que el otro la tienen que hacer individual, pero en este es grupal, Ah, ok. Ya. ¿ya? Ya, profesor. Solo porque la competencia, ¿cierto? Un poquito más avanzada, ¿cierto? Por eso creo que es grupal, ¿ya? Ok. Ya, profesor. Buenas noches. Bien, pues, buenas noches, que estén muy bien. Buenas noches. Chao, chao. Chao, profe. Buenas noches, profe. Chao, buenas noches.
Chao, Carlos, buenas noches.